Le quiero comentar que Luis María Aguilar nada más le dio largas al asunto, no declinó. Lo va a sustentar otra vez. La mayoría lo rechaza. Ya le dijeron cómo debe hacerlo, quizás, pero ya es demasiado. Esto es, ¿a poco Chayo Robles es pobrecita? ¿A poco Lozoya es pobrecito? ¿A poco Cabeza de Vaca es pobrecito? Pues esos son los que se refieren, no se refieren, no, que los más desprotegidos, no. No vengan con eso. Vámonos a lo que está pasando allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si bien al que ve usted en pantalla, Luis María Aguilar retiró la propuesta ante la presión que hay afuera de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hombre, así lo dijo. A que se refiere el artículo primero constitucional, porque estas penas de prisión anticipada, aun cuando se trate de medidas cautelares, son penas irreparables para ellos y aún para sus familias. Por eso, una vez revisado detenidamente las versiones taquigráficas de estas sesiones, he encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, en aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y de las familias mexicanas. La Constitución tiene una esencia antropocéntrica y culmino mi comentario señalando que la Constitución mexicana no solo es un instrumento político o de organización del Estado. La Constitución simboliza la esencia del ser humano, la lucha de las personas por la libertad, por la democracia y por todos los principios y derechos que por esencia y dignidad pertenecen al ser humano. Por ese motivo, la Constitución no puede ser leída en su forma más restrictiva, sino en el sentido protector más amplio, como nos ordena el artículo primero de la propia Constitución. Y ya finalmente quiero agradecer... Y aquí está el otro, vamos. Primero, lo resuelto en la contradicción de tesis 293 de 2011 por este Tribunal Pleno en 2013 impide analizar la compatibilidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la porción impugnada con el parámetro de control de la regularidad constitucional ya establecido por el Pleno. Es necesario que el Pleno interrumpa y en todo caso sustituya la jurisprudencia 20 de 2014 en lo referente a que, abro comillas, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, o bien este Tribunal Pleno, con una reinterpretación de esa tesis, podríamos llegar a diferentes conclusiones. Segunda pregunta. ¿El Tribunal Pleno es competente para declarar la incompatibilidad del contenido de alguna regla constitucional que restrinja desproporcionadamente un derecho humano contenido en la misma? ¿Esa competencia es exclusiva de este alto tribunal o la tendrían los demás tribunales del país? Tercera, existe la posibilidad jurídica de que se inapliquen en casos concretos restricciones constitucionales que se confirme son contrarias al parámetro de control de regularidad constitucional fijado por este alto tribunal. ¿Cuál es la metodología que debe seguir este alto tribunal para determinar si una regla constitucional restrictiva de un derecho humano es incompatible con el parámetro de control de la regularidad constitucional? Cuarto,
En el caso concreto, el párrafo tercero del artículo 19 constitucional, al prever que, abro comillas, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, se cierran comillas, a través de un catálogo de delitos, constituye una restricción constitucional incompatible o desproporcionada respecto al contenido de los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia, entre otros como los más relevantes. Bueno, mire, todavía está en el uso de la voz la ministra Norma Piña, que quiere como que a fuerza sí que se haga lo que ella dice. Ahora, muchos derechos humanos y los derechos ciudadanos, ¿qué? ¿Cuáles son estos derechos? Lo dijo Ricardo Mejía Verdeja en la conferencia de prensa hoy por la mañana. ¿Qué dijo? El día de hoy es un día importante porque hoy la Suprema Corte de Justicia va a votar el proyecto que determinará la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. Dimos cuenta del debate muy amplio que llevaron a cabo las señoras ministras y ministros y consideramos importante comentar lo siguiente. En el artículo 19 constitucional se establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos o petroquímicos, el conocido huachicol, delitos en materia de desaparición forzada, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, entre otros delitos. Como lo señalamos la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia no puede reformar, inaplicar, derogar o modificar un artículo constitucional. Solo lo puede hacer el Poder Constituyente Permanente, integradas por las dos cámaras del Congreso de la Unión, senadores y diputados, que tienen que votar reformas por mayoría calificada de 2/3 partes, y también intervienen las 32 legislaturas de los estados. Solo el Poder Constituyente Permanente puede reformar la Constitución. Este tema imperó en la mayoría de las señoras y señores ministros, mantener el artículo 19 constitucional. Sin embargo, expresamos la preocupación porque bajo el concepto de interpretación conforme o inaplicar un artículo de una ley, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, se podría en los hechos invalidar un artículo constitucional, porque el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales reproduce literalmente, salvo una palabra que no cambia el sentido, lo que dice el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo. Y en ambos se utiliza el verbo rector ordenará, es decir, el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de los delitos que ya hemos señalado. Si se determinara invalidar, inaplicar o dejar sin efecto este artículo del Código de Procedimientos, por la vía de los hechos se estaría restringiendo la Constitución, porque este artículo deriva literalmente de la Constitución. Siguiente. Es decir, el contenido del artículo 167 es idéntico al establecido en esa disposición constitucional, lo que implicaría que al momento de invalidar la norma secundaria se estaría en vía de consecuencia declarando en los hechos la inconstitucionalidad de la figura a nivel constitucional. Lo anterior en razón de que la fuerza de la Constitución no solamente está en el texto que la conforma, sino en todas las disposiciones que desarrollan. Y en ese sentido es importante señalar que en el artículo transitorio del decreto que establece la prisión preventiva se señala que habrá artículos que van a desarrollar este texto constitucional. Es decir,
en el momento que se busque invalidar el artículo 167 del Código, se estaría invalidando el 19 constitucional. Es decir, se haría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás. Esto es importante porque… Bueno, pues eso es lo que pretenden, por la puerta de atrás sacar un acuerdo, y todavía está en la sesión, por supuesto. Norma Piña, ministra, expone argumentos que dice que, pues, que debe derogarse el segundo párrafo del artículo 19. Todavía está en uso de la voz, queriendo convencer a los ministros que por amplia mayoría dijeron no se puede, no es posible. Pues ella dice que sí. No sé cuánto costará, oiga, tener estas palancas. Cheque lo que dice. La prisión preventiva oficiosa del Comité contra la Tortura, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el proyecto se considera que la prisión preventiva es, y se concluye que cuando ésta es impuesta de manera oficiosa, a diferencia de la justificada, afecta en mayor grado el derecho a la presunción de inocencia, ya que la primera no exige que los tribunales fundamenten de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la procedencia de la medida cautelar, sino que se presume exacta. Respuesta a la última cuestión, el proyecto propone declarar la inconstitucional del párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que replica el contenido del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución. Sin embargo, como efectos de esta resolución, que revoca la sentencia recurrida y que concede el amparo a los quejosos en contra de este párrafo del artículo 167 y se hace extensivo a su acto de aplicación, se establecen claramente los efectos. Primero, la autoridad responsable convoque a las partes a una audiencia de revisión de medidas cautelares a fin de que debatan al respecto y en su oportunidad, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a la regulación constitucional y legal aplicable, absteniéndose de imponer la prisión preventiva de manera oficiosa, a que se refiere el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución. Se dice expresamente lo anterior en el entendido de que bajo ninguna circunstancia esta determinación implica ordenar la libertad de los inculpados, porque eso dependerá de la imposición de la medida una vez que el juez siga el mecanismo que se le está diciendo. Se parte que si bien la gravedad de los delitos imputados debe ser un elemento para tenerse en cuenta para determinar la procedencia de las medidas cautelares, esta no es por sí misma y solamente justificación suficiente para la imposición de la prisión preventiva, como lo ha sostenido la propia Corte Interamericana. Sin embargo, en el proyecto se reitera que debe considerarse por los tribunales esta gravedad como un elemento relevante para alcanzar los fines que se persiguen con dicha medida cautelar: garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y fundamentalmente la protección de las víctimas, de los testigos o de la comunidad. En términos esenciales, esta es la propuesta que construimos desde mi ponencia para resolver el amparo en revisión 355/2021. Sin embargo,
Considero que no podemos dejar de advertir que sobre la materia que se estudia en este amparo, en sesiones pasadas, en este alto tribunal, en la discusión de la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada, presentada por el ministro Luis María Aguilar Morales, se hicieron muy relevantes y también muy diversas manifestaciones por todas y todos los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como lo mencioné en la última sesión, estoy convencida de que las diferentes posturas, las distintas ideologías a partir de las cuales hemos abordado la problemática que se nos plantea, es una de las grandes riquezas de este Tribunal Constitucional, su diversidad.